está con nosotros Eduardo Mazzini, a quien me une, ¿no?, una amistad que tiene ya sus décadas, desde la época universitaria. Ha sido una satisfacción ver que Mazzini ha publicado un libro titulado En nombre de Dios comienzo, concerniente a nuestra música criolla. Él es investigador, estudioso, una persona de amplios intereses, y verdaderamente me complace tenerlo en este programa. Bien, quisiera iniciar este diálogo manifestando lo que ya he manifestado en otras ocasiones cuando se ha publicado un libro acerca de nuestra música y particularmente acerca de nuestra valsística, ¿no? Y es la escasez de contribuciones, ¿no? Fíjate, Eduardo, hace 15 años había algunos libros sobre culinaria y gastronomía en este país. Ahora hay cualquier cantidad de libros sobre estos asuntos. ¿Por qué? Porque hay un extraordinario interés en la culinaria y en la gastronomía. Y porque además es un negocio fabuloso, etc. Entonces, ¿no?, las publicaciones, pues, abundan. Pero no ocurre lo propio con respecto a nuestra música criolla. Y el asunto, yo ya lo manifesté cuando presenté en la Municipalidad de Lima el libro de oro del vals peruano, ¿no?, el libro de Serrano Castrillón y de Eleazar Valverde. Yo ya dije eso. Dije, por ejemplo, que en los 16 tomos de la historia de la República del doctor Basadre, ¿no?, hay pues 2 o 3 páginas dedicadas a nuestra música, ¿no? Entonces hay una desproporción. Ahora eso puede ser porque el doctor Basadre no conocía pues el asunto, o porque no le interesaba, o porque juzgó que no tenía tanta importancia, es decir, 20 razones. Pero lo cierto es que no hay contribuciones reales, ¿no? Y eso se puede interpretar de diferente manera. Entonces, una primera aproximación quisiera que sea esa, ¿no? ¿A qué se debe esta escasez, ¿no?, de contribuciones relacionadas con nuestro acervo musical? Bueno, hubo un momento mediados del siglo pasado, hablar del siglo pasado es hubo un momento interesante que no generó lo que debió generar, que es la época en que escribió Pepe Durán. Ya. Que escribió bastantes cosas, lamentablemente no las organizó en forma de libros sistemáticamente. Porque eran, ¿no?, artículos. Eran artículos, pero algunos de ellos yo tengo en mi poder varios artículos que son realmente aportes importantes, ¿no? Además, esos aportes en la televisión, porque se presentaba. En la televisión, sacó en la televisión cosas que estaban muy encerradas, ¿no? Muy encerradas. Sí. Pero lamentablemente, y él mismo lo dice en algunos de sus artículos, como que ya en esa época, como que la música criolla era vista, él lo dice, ¿no?, era vista como una cosa como de cantina, como de, ¿no?, no hablo solamente de la alta sociedad que miraba con un cierto desdén esto, sino en general incluso clases medias, ¿no?, se asociaba la música criolla a la jugarga, cosa que en parte también es cierto, naturalmente, pero no es solamente eso, ¿no? Claro. Entonces, quizás por ahí hay una primera explicación, un cierto distanciamiento de grupos sociales e intelectuales que pudieron haber visto, eso hizo Durán, pudieron haber visto la música con otros ojos, ¿no?, acercarse más desde el lado literario, poético, e incluso simplemente como expresión muy interesante de un pueblo, ¿no? Pero también ahí hay un aspecto contradictorio, ¿no? Porque si bien es cierto lo que manifiesta, también es cierto que en la década, por ejemplo, de 1950, ¿no?, surge una chabuca granda, surgen los morochucos, en fin, una serie de manifestaciones que tuvieron una trayectoria importante, ¿no? Entonces, tampoco... Tienes razón. Un poco estamos frente a una especie de pequeño misterio, ¿no? Porque es cierto, hay esa contradicción, porque incluso, claro, desde el punto de vista del vals, ¿no?, lo mejor de la música criolla en cierta forma se da justamente en ese periodo, ¿no? La aparición bueno, aparecía antes, pero digamos la emergencia de Avilés, por ejemplo, con toda la gran innovación que él hace en la interpretación de la música criolla, y Chabuca, y otros compositores, ¿no?, que ocurre con compositores más modernos de la época de Chabuca Granda, que Chabuca un poco los opaca, como ocurre también con Pinglo, ¿no? Pinglo también, la figura de Pinglo opaca
a otros muy buenos compositores, cuyas piezas se cantan, pero los autores no quedan tan registrados. Ahora, es cierto, hay una contradicción. En parte, quizás se deba a que por esas épocas el interés de cierta intelectualidad se va por el lado de la expresión andina, que sí tiene una serie de desarrollos, ¿no? Incluso el Instituto de Folclore, ahora Universidad Carlos Arguedas, ¿no? Nace por esas épocas, convirtiendo la vieja escuela, y eso es sintomático, la antigua escuela de los Elvira Figueroa se convierte en Instituto Arguedas, ¿no? Esto que era una escuela privada, así es, ¿no? La Rosalía Figueroa lo cede al gobierno, y al gobierno militar Velasco, y se transforma en Instituto Arguedas, ¿no? Y el énfasis ahí es puesto en la música andina, ¿no? Y en general un poco la intelectualidad de sociólogos, antropólogos, etcétera, van a mirar la música popular, la van a identificar más con lo andino que con lo criollo, ¿no? Quizás por ahí tengamos otra línea también de interpretación de este fenómeno que tú mencionas, ¿no? Después, ya respecto a cosas puntuales, aquí expones algunas consideraciones, primero sobre la palizada, ¿no? Un día, bueno, das ahí la definición de palizada como una avenida, ¿no?, de troncos y de piedras, ¿no?, en los ríos, y esa es la acepción recta, ¿no? Pero lógicamente el término referido a este grupo de jovencitos juerguistas y pendencieros no tiene esa acepción recta. En el año 50 o 51 se publicó, yo tengo esa entrevista, se publicó una entrevista a Alejandro Ayarza en La Crónica, y una de las preguntas que se le hizo fue esa: oye, ¿a quién le puso eso de la palizada? Y entonces yo recuerdo que Caramanduca dijo: yo no fui. El que le puso la palizada fue Fernando Soria, ¿no?, alias el Cojo Soria, ¿no? Aquí Palma se reía de Soria, pues, porque decía el Chuchumeco Soria, ¿no? Chuchumeco en la acepción de Palma, ¿no?, como frecuentador de mujeres de la llamada vida alegre. Soria le había puesto, ¿no?, ese nombre, y cuando le dije, pero ¿por qué no? Y era por las palizas, ¿no?, que solían propinar a quienes se oponían a sus designios, ¿no? Y bueno, yo he recabado, y sin duda también tú, una serie de opiniones en contra de estos señores juerguistas, ¿no? Sí. Bueno, pero eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, un día yo conversaba con el compositor criollo, Pedro Durán Quevedo, ¿no?, el compositor de Me duele el corazón, y él siempre gustaba de hallar similitudes, influencias, plagios, etcétera, de una serie de piezas nuestras que parecían originales, ¿no? Y se mencionó esto de la palizada. Y él tenía su establecimiento de librería de viejo en el Jirón Azángaro, frente al Parque Universitario. Una cosa modesta y todo, pero él era un tipo muy remunerador, porque inmediatamente él vivía al fondo y sacaba su guitarra y hacía las demostraciones guitarreando, o sea, no era simplemente de boca, ¿no? Y me dijo, en primer lugar, eso originalmente no se llamaba así. Ah, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? Y me dijo, Los Niños de Puerto Arturo. Bueno, entonces, y después le pusieron lo de la palizada, ¿no? Porque, bueno, el grupo ya llegó a adquirir nombradía y todo lo demás. Y entonces conversamos, ¿no?, sobre este asunto. Yo después me pregunté, ¿por qué eso de Puerto Arturo? Más adelante, ya muchos años después, lo confieso, leí en Sanutelli, ¿no?, que era por la guerra ruso-japonesa de 1904, sí, que tú también mencionas. ¿Pero qué tiene que ver eso con el RIMAC? Porque eso era designación del RIMAC, ¿no? Yo conversando con gente de la época, que ya ahora es gente extinta, ¿no?, alguno me dijo que había lo que se llamaba en esa época un bebedero o una licorería, ahora diríamos un bar,
que se llamaba así, Puerto Arturo. Y ese don Silverio que mencionan ahí es el que dirigía, entonces los señores iban pues a Puerto Arturo pues, a tomar, ¿no? Eso me parece más plausible, ¿no? No sé si será exactamente así, porque toda esta gente ya desapareció, de modo ahora tenemos que, ¿no?, hacer hipótesis y conjeturas. Pero antes de continuar, hagamos acá el primer corte.